Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso, cómo poder diagnosticar algunas veces algunas lesiones focales hepáticas como es el carcinoma hepatocelular, y creo que es importante empezar con algo básico de anatomía y fisiología del hígado. Hay que recordar que el hígado es un órgano importante y que muchas veces cuando se enferma realmente da problemas, y que realmente cuando este órgano se afecta pues puede ser hasta algo grave o hasta algo mortal. Para lo cual, pues vamos a reconocer y a recordar algunas cuestiones de anatomía, tanto de irrigación, de la fisiología, funciones importantes y algunas conclusiones que podemos recordar para la vida diaria. Tenemos como generalidades que este órgano va a estar en el cuadrante superior derecho y que se puede extender hasta el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, hasta el margen costal derecho. Es importante saberlo porque pues con la exploración hasta podemos ver si un paciente tiene hepatomegalia o no, si podemos explorar adecuadamente. El peso varía de 1,8 kg para hombres y 1,400 para mujeres, y la dimensión va de 28 por 16 por 8 centímetros. La consistencia es firme pero friable y se deja sobre todo deprimir por los órganos vecinos y es de un color rojo oscuro. Tenemos configuración externa del hígado que tiene dos caras, tanto la diafragmática como la visceral, que la podemos ver en la imagen, y que pues está también definido entre ambas con un borde inferior, además de un borde postero superior y postero inferior. La clara diafragmática está dividido sobre todo en dos lóbulos, tanto derecho e izquierdo, y por un repliegue peritoneal que es conocido como el ligamento falciforme. Entonces tenemos algunos ligamentos del hígado, que tenemos el ligamento coronario que está en el lóbulo hepático derecho, el ligamento triangular derecho. Tenemos aquí bien visto lo que es el ligamento falciforme, y también tenemos el ligamento triangular izquierdo y también el ligamento redondo del hígado que está aquí de este lado, y esto nos va a ayudar también a que el hígado esté fijado y que no tengamos ningún problema. La irrigación, normalmente tenemos vasos relacionados con el hígado, como es la arteria hepática, la vena porta, que es la vena más importante que alimenta a nuestro hígado de un 75 a un 80%, y las venas hepáticas o suprahepáticas, que también tienen su importancia, porque muchas veces si se afectan o hay trombosis de estas venas, nos puede dar algo que se llama un síndrome de Budd-Chiari. Entonces tenemos que la arteria hepática, que vamos a empezar a hablar de ella, pues normalmente va a establecer lo que es la cuestión de la sangre arterial hacia el hígado. Lo que les comentaba, él nada más es responsable de un 25 o un 30% del flujo que llega a este hígado y que ofrece hasta un 50% del oxígeno necesario. Normalmente si esta arteria se llega a obstruir, sobre todo en pacientes que son trasplantados de hígado de forma aguda, pues nos va a dar una necrosis hepática y de las vías biliares, y que muchas veces estos pacientes tienen que entrar a cirugía para poder destapar esta trombosis, y que algunas veces hasta es necesario, en casos muy raros, un retrasplante. Tenemos aquí en la imagen que esta arteria hepática, cómo se va a dividir en arteria hepática común, arteria esplénica, la arteria mesentérica superior. Tenemos también la arteria hepática derecha e izquierda, y también se va a dirigir hacia arriba lo que es la arteria gástrica izquierda. Tenemos algunas variaciones anatómicas de la arteria hepática que son encontradas más de un 40% de los casos, y que pues las más frecuentes es la arteria hepática común originada de la mesentérica superior, algunas accesorias originadas de esta arteria mesentérica superior, y que algunas veces también da origen a una arteria gastroduodenal o arteria supraduodenal y gástrica derecha. La arteria hepática izquierda también se puede estar originada de la arteria hepática derecha. ¿Qué tenemos? Circulación venosa. Ya sabemos que la importante aquí es la vena porta. Esta vena porta, lo que tenemos es que va a estar aquí, la vemos en el dibujito, y también va a dar origen a lo que es a la vena esplénica y a la vena mesentérica superior. Es importante recordar que esta vena porta es también algo que vigilamos cuando hacemos los ultrasonidos cada 6 meses de los pacientes con cirrosis, porque uno de los factores que pueden tener y complicaciones en la misma enfermedad hepática es que esta vena se pueda trombosar. Entonces siempre hay que tenerlo en mente. Normalmente el flujo venoso llega por esta vena que se llama porta y va a llevar un drenaje venoso que va dirigido hacia la vena cava inferior. Entonces, normalmente esta vena porta va a drenar sangre, lo que es a la
la vena esplénica, que la tenemos acá, y que pues ya vimos que es importante, da el flujo un 70% al hígado. La vena pues puede tener una extensión de 5 a 8 centímetros y un diámetro de 1 centímetro. Por eso es importante que aquellos ultrasonidos que nos reportan que la vena porta es más de 1 centímetro, 1.5, se relaciona a algo que se llama hipertensión portal. Conductos biliares, pues es el tracto biliar, pues aparte de almacenar lo que es la bilis, también transporta hacia el duodeno, donde es necesario para la digestión y absorción de las grasas. Y pues normalmente podemos tener la formación de bilis, que esto ya es más relacionado a la fisiología, pero que es, digamos que destacado mencionarlo en esta parte. Normalmente el hepatocito pues va a tener su membrana sinusoidal y también canalículos biliares, que estos canalículos biliares van a ir sobre todo al conducto hepático común. De ahí pues van a secretar lo que es la bilis, que puede ir al colédoco a intestino delgado, y esto pues nos ayuda a la absorción de las grasas. También va una parte al conducto cístico vesícula biliar, donde va a ser almacenada. Y también puede haber en el espacio de DISI intercambio metabólico de hepatocitos entre los hepatocitos y el plasma, y que la vesícula pues normalmente va a coordinar la liberación de bilis concentrado cuando hay presencia o no de alimento a nivel del duodeno. Entonces tenemos una de las partes anatómicas, pues conocer también la vesícula biliar. Está formado tanto porque es un fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello, y que también tenemos que el conducto cístico pues se origina del cuello de la vesícula y que va de forma caudal hacia la izquierda y sin el conducto hepático para formar el conducto colédoco. Normalmente el conducto del colédoco puede variar de 0.5 a 8 centímetros y el diámetro de 3 a 12 milímetros. Tenemos que los segmentos hepáticos realmente va a depender mucho de la circulación aferente y eferente del hígado y de los conductos biliares, y con Naud lo ha descrito en los 8 segmentos hepáticos que los podemos ver en la imagen. Están enumerados en sentido de las agujas del reloj, y que pues el drenaje biliar va a ser muy específico para cada uno de estos segmentos. El óvulo caudado, que es el segmento 1, que es el que va a estar del lado izquierdo del hígado, pues funciona como un segmento autónomo. La vascularización también es independiente de cada uno de los segmentos hepáticos, y el segmento 1 va a recibir de 2 a 3 ramas que se originan de la vena porta o de la rama izquierda de la vena porta. Entonces vamos a empezar con la fisiología. El hígado es una fábrica, nos ayuda con muchas cuestiones funcionales, y de ellas las más importantes son las siguientes. Normalmente tenemos un flujo de sangre de 1500 por minuto, y que pues esto es vital, y lo que les decía, muchas funciones, por eso se llama que presenta multiplicidad. Tiene funciones metabólicas, digestivas, en la homeostasis, también inmunológica y de forma de reservorio. Para lo cual aquí tenemos una microanatomía. Esto apenas va a salir próximamente o en enero del 2021, en donde vemos las zonas del hepatocito, que es la parte fundamental del hígado. Tenemos ahí muy bien dibujada la vena central, el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática, y podemos ver aquí los hepatocitos y algunas de las células importantes que participan en el funcionamiento y en la cuestión de fibrosis o cirrosis hepáticas, como son las células estrelladas, que las vemos aquí, las células endoteliales y las células de Kupffer. Y si se dan cuenta, de acuerdo a cada zona, va a actuar las células endoteliales, que es lo que van a secretar, por ejemplo, aquí las células de Kupffer, que tienen interleucina 1, y tenemos que, de acuerdo también a la zona pericentral del hepatocito o de la zona periportal, también es como vamos a tener el daño. Si se dan cuenta, el periportal, que está alrededor de la cuestión de la porta, pues vamos a tener más daño biliar en estas células, y que a lo mejor la pericentral nos va a dar más daño hepatocelular. Entonces, vamos a empezar la parte fundamental, hepatocitos. Si se dan cuenta, representan el 80% de la población de las células, sobre todo en el hígado en el hombre. Tiene un núcleo central redondeado, y que pues algunos de los 20% pueden ser con 2 núcleos. Son las células poliédricas, como los vemos en la imagen, y que pueden ir hasta de 20 nanómetros de longitud por 80 nanómetros de anchura.
Estos hepatocitos están conformados por retículo endoplásmico rugoso o liso y que, por ejemplo, miren, el rugoso va a tener diversas proteínas mediadoras de las reacciones inflamatorias y de la coagulación, y que el liso va a estar más relacionado al metabolismo de lípidos, de sustancias liposolubles o de fármacos como los fenobarbitúricos, alcohol y tabaco. Los sinusoides los podemos ver aquí, el lumen sinusoidal de aquí de este hepatocito, van a tener un diámetro de 105 a 110 nanómetros y que nos van a ayudar a realizar endocitosis, a la síntesis de matriz extracelular con producción de colágeno, fibronectina y colágeno 3, que se relaciona con la producción de fibrosis hepática, y también va a producir algunos mediadores como interleucina 1, prostaciclinas y prostaglandina C2, que van a estar relacionados con la cuestión de hipertensión portal, como también el monóxido de nitrógeno para esta cuestión de la fibrosis e hipertensión portal. Las células de Kupffer son macrófagos. Estos macrófagos, que los vemos de color verdecito, pues lo que nos van a ayudar es a funciones inmunológicas. Van a ir a fagocitar lo que son agentes infecciosos o cuestiones hasta de células tumorales, y pues son los que nos van a tener en equilibrio inmunológico. Sintetizan citocinas, eicosanoides y derivados reactivos de oxígeno. Células estrelladas, antes conocidos células de Ito, si podemos verlas aquí, estas células estrelladas que están aquí de color rosita más claro, son perisinusoidales, entonces están alrededor del sinusoides. Tienen depósito de grasa y principalmente de vitamina A. Van a sintetizar y modular sobre todo la degradación de la matriz extracelular, producen glucógeno, glicoproteínas o picoglucanos. Normalmente van a regular el flujo sanguíneo sobre todo de estas células sinusoidales, y también van a hacer que haya respuesta a diversas sustancias como tromboxano, prostaglandina, sustancias B e endotelinas. Normalmente estas células estrelladas, si se activan, pues lo que va a hacer es que aumente más la fibrogénesis y que aumente lo que es la producción de fibrosis, y con esto fibrosis avanzada y cirrosis hepática. La secreción de bilis, ya lo habíamos previamente, que es la vía principal de eliminación del colesterol y que normalmente es una solución isotónica que está formada por conductos biliares y también que van a producir mucina, múltiples metabolitos y agua. Su producción diaria es de 0.15 a 0.16 mililitros por minuto. Entonces vamos a empezar con cada uno de los ciclos. Metabolismo de bilirrubinas, normalmente tenemos eritrocitos en la sangre y se va a liberar hemoglobina en una fracción globina y hemo. Y esta cuestión hemo pues se va a dividir tanto lo que es hierro libre y transferrina y los 4 núcleos pirrólicos. Esto nos va a dar biliverdina, bilirrubina libre, y que se va a ir a la sangre y que pues puede producirse bilirrubina libre o indirecta. Normalmente esta bilirrubina va a llegar al hígado y se va a conjugar en bilirrubina directa, en un 80% en ácido glucurónico, 10% ácido sulfúrico y 10% otras sustancias. De ahí algunas de estas van a ir hacia el intestino y se van a excretar en esternocrobilina, pues a nivel de heces fecales. Algunas veces a nivel renal, pues puede causar urobilinógeno, y esta cuestión pues es por oxidación de la urobilina. Normalmente los valores normales de bilirrubina total, directa e indirecta, las tenemos en este cuadrito. Pero también tiene funciones metabólicas, que lo que son también metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos. Sintética, va a sintetizar albúmina, que es una de las proteínas principales que nos pueden ver si está afectada o no la síntesis hepática. Van a producir gamma globulinas, también asimismo van a hacer transporte de proteínas. Tienen una función secretora, sobre todo de bilirrubinas, ya lo vimos, y conjuga la bilirrubina, desintoxifica, que quiere decir que afortunadamente eso va a ayudarnos a que tenga un adecuado metabolismo endógeno, y también asimismo pues va a tener lo que es hierro y vitamina A en esta cuestión. El metabolismo de los carbohidratos, normalmente va a llegar la glucosa y puede provocarse también gluconeogénesis, y también pues puede producir lactato y irse también a la sangre, y esto es más relacionado con el ciclo de Cori. Normalmente llegamos aquí la glucosa, y que esta glucosa pues normalmente puede ir también hacia el cerebro, ir hacia el páncreas, y con esto ver la producción de insulina, puede ir también a la sangre portal, y asimismo esto hacer que haya
también reservas de glucosa que en forma de glucógeno, y también ese glucógeno actúa a nivel periférico en el músculo. Y eso asimismo pues ir de forma cíclica para hacer el metabolismo de los carbohidratos. Detoxificación, ya vimos que puede haber fase 1, 2, que en los cuales entran toxinas, y que esto va a ser sobre todo hacer que se produzcan radicales libres, y que esto también pues va a tener una protección antioxidante a nivel de que proteja a nuestro hígado de algún daño a células o que pueda haber apoptosis. Asimismo, pues se utilizan algunos nutrientes como vitaminas, electrolitos y algunos aminoácidos, y con esto pues se va a hacer que se neutralicen las toxinas y que puedan eliminarse tanto por sangre a nivel pulmones, piel, riñones, o a nivel de las bilis a nivel de heces. Metabolismo de las proteínas, aquí las tenemos muy bien planteadas, que puede haber etapas. 1, que se van a dividir sobre todo a aminoácidos, y en la etapa 2 estos aminoácidos pues también actuar en este ciclo de Krebs para tener un equilibrio a nivel de todo el cuerpo. Si se dan cuenta, qué importante es que nuestro hígado funcione bien. ¿Y qué pasa con los lípidos? Normalmente estos lípidos van a hacer que tenga, sobre todo cuando tenemos la cuestión aquí del colesterol, pues este colesterol pues va a estar en tejidos periféricos, y que muchas veces el LDL pues va a estar también actuando a nivel de la cuestión hepática. Si tenemos normalmente acetilcoenzima A y el HMG coenzima aquí mismo en el hígado, tenemos este colesterol. Este colesterol también se va a excretar de forma de ácidos biliares, y ácidos biliares con colesterol pues normalmente se van a nivel del intestino. Esto pues va a ir con kilomicrones, y estos kilomicrones remanentes pues también se van a seguir metabolizando a nivel del hígado. Algunas veces algunos ácidos grasos libres pues también van a estar a nivel gastrointestinal, y de aquí pues también se pueden dividir en LDL de alta, o sea, el colesterol de alta y de baja densidad, y con esto pues estar en forma en tejidos periféricos de una forma de que esté equilibrada. Normalmente las LDL oxidasas pues van a hacer que estos macrófagos también estén actuando para que no se acumule el colesterol en las placas de los vasos sanguíneos. Hemostasia. Normalmente el hígado es responsable de la síntesis y activación de diversos factores de coagulación y sus inhibidores de fibrinólisis. Tenemos aquí que normalmente la fibrinólisis, pues lo que va a hacer es la degradación de fibrina de una forma de un proceso de coagulación a nivel sanguíneo. Y esto va a hacer que si está regulada, pues haya plasmina, plasminógeno, y que pues se encargue sobre todo de que estos fibropéptidos pues estén solubles tras la fibronólisis, y que esto pues también sea eliminado en proteasas, macrófagos a nivel del hígado y a nivel del riñón. Y también tenemos que el hígado sintetiza la mayoría de los factores de la coagulación. Uno de ellos, factor 1, protrombina, factores 5, 7, 9 y 10, y que desafortunadamente cuando hay un enfermo con insuficiencia hepática aguda, pues estos factores van a estar depletados. También va a sintetizar lo que es la fracción 8, y que algunos de ellos son factores de hemostasia vitamina K dependientes, que son factores 2, 7, 9 y 10. El factor 7 ha sido también utilizado como un marcador excelente de función hepática, que muchas veces lo utilizamos en pacientes con falla hepática aguda que van hacia trasplante. Entonces ya vimos que el hígado tiene múltiples funciones, que su principal irrigación es vena porta, y que también eso nos hace tener una gran importancia de hacer los ultrasonidos en los pacientes cirróticos. El 80% de las células que ocupan el hígado son los hepatocitos, y que pues ya realmente tienen algunas funciones principales. Las células estrelladas o de hito se relacionan cuando se activan con algunos mediadores de estrés oxidativo, se activan, y eso hace que provoquen que digamos que aumenten más interleucinas y que aumente la fibrosis y la cirrosis hepática, que produzcan cirrosis hepática, y que ya vemos que el hígado es una fábrica. Tiene metabolismo de lípidos, proteínas, factores de coagulación, gluconeogénesis y la detoxificación. Por lo tanto, es muy importante cuidar a nuestro hígado, tenerlo digamos que en equilibrio para que sus funcionamientos siga bien, y que no esto a lo largo de alguna alteración en estos metabolismos pues puedan tener alguna enfermedad hepática crónica que pueda ser irreversible. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Soy la doctora Araceli Cruz Palacios y me corresponde hablar el tema de fisiología de la cirrosis y de la hepatocarcinoma. Como objetivos principal tenemos que entender los mecanismos fisiopatológicos
que producen los cambios estructurales en el hígado para desarrollar cirrosis y el hepatocáncer. Primero tenemos que comprender y reconocer cuáles son los agentes etiológicos que nos pueden dar cualquier daño a nivel del hígado, como son el alcohol, las hepatitis, el hígado graso, el autoinmune o cualquier otra enfermedad que me pueda generar un daño hepático crónico. Esto va a generar como tal un daño hepático inicial con inflamación y ligera fibrosis, y esto va a ir progresando, aumentando la fibrosis, la necroinflamación, hasta la pérdida del parénquima hepático, el colapso de las estructuras hepáticas. Para esto es muy importante conocer la anatomía de la microcirculación del hígado. En este caso, esta imagen es correspondiente a un sinusoide hepático, dado a que actualmente se está demostrando que la microcirculación hepática juega un papel esencial en la generación del daño hepático crónico. Entonces, esta es una imagen de un sinusoide hepático en el cual observamos que es un complejo que se va a formar de la confluencia de las vena hepática y la porta, que se van a unir para llegar a un sistema venoso central en el cual va a permitir que el hepatocito adquiera oxígeno y nutrientes, así como también la detoxificación hepática. El sinusoide hepático es importante destacar cómo es la estructura de él a nivel celular. Este va a estar formado por las células sinusoidales, que son células que se van a encontrar fenestradas, van a tener un aspecto discontinuo que va a permitir que haya una permeabilización tanto de los nutrientes como del oxígeno, y que también estas van a ser contribuyentes para la homeostasis, inflamación y aclaramiento de los tóxicos y la regulación del tono. Otra de las células importantes en el sinusoide es la célula estelar hepática. Estas células van a tener propiedades contráctiles y en condiciones normales tienen un alto almacenamiento de vitamina A. Y las otras células importantes en el sinusoide, que son las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes del hígado y que son los que van a producir la defensa del ataque ante cualquier antígeno que llegue al vaso sanguíneo del hígado, y que también van a tener un papel importante en la inflamación y en la remodelación de los tejidos. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta esta estructura del sinusoide, y que en condiciones normales en la célula endotelial hepática que va a tener fenestras, que va a permitir un flujo, va a tener una porosidad que va a permitir el flujo sanguíneo, la presencia de nutrientes, así como también ayuda a la detoxificación para la entrada de estos al hepatocito. Cuando se ve alterada por un proceso inflamatorio, estas células por continuidad se van a activar. Al haber daño en la célula endotelial, pues va a haber una activación de las células estrelladas que se van a encontrar en el espacio de Visser, que es el espacio que se encuentra entre las células endoteliales y el hepatocito, y también va a activar a lo que son las células de Kupffer, que son los macrófagos que van a producir inflamación. Esto, por lo tanto, va a generar un cambio en la estructura tanto de las células endoteliales como de los hepatocitos, que si se perpetúa este daño, pues va a traer necroapoptosis, una disfunción endotelial con un estado proinflamatorio, y esto va a generar, dado a que las células estelares son productoras de colágeno, que se empiece a producir fibrina y se empiecen a formar estos puentes que van a generar posteriormente la cirrosis. Así como también al tener activada la célula estelar va a provocar una hipercontracción que va a que cierre por hipercontracción estos sinusoides. Por lo tanto, esto
es un daño que se va a ir presentando a lo largo del tiempo, no es un daño que se presente de un día para otro. Entonces se ha visto que pues, deben de pasar algunas décadas para que este daño hepático crónico se presente, si se perpetúa este estado de proinflamación en el hígado. Esta es una imagen de microscopía electrónica de un sinusoide hepático, en el cual este es un hígado normal, que se ven los capilares que confluyen hacia la vena central con sus hepatocitos, y que si vemos al lado derecho, pues esta es una imagen de microscopía electrónica del sinusoide, cómo se distorsiona la arquitectura con la presencia de fibrosis, que es lo que ocurre en el hígado cirrótico. Esta es una imagen de mayor amplificación de microscopía electrónica. Esto es para mostrar cómo es en condiciones normales. Está el sinusoide con su célula endotelial, que es la que recubre ese vaso sanguíneo, y la célula de Kupffer dentro del sinusoide, que es la que va a defender ante un factor agresor, y si ven la continuidad del hepatocito junto al sinusoide. Y la célula estrellada pues se va a encontrar en el espacio de Dice, donde va a tener este factor de que al ser estimulada pues se va a activar enzimas, se va a activar esta para producir fibrosis. Si esto se mantiene, pues va a desarrollar lo que es la cirrosis. Es lo que ocurre en estas imágenes de microscopía, en la cual se observa cómo se forman estas células estelares, forman colágeno, y cómo separan llenan el espacio de Dice de la presencia de colágeno, y esto pues lo que va a presentar que se haya el daño hepático, debido a que al perder continuidad del vaso sanguíneo directamente con el hepatocito, pues ya el hepatocito no va a recibir los nutrientes para seguir teniendo su función. Esta es otra imagen de una microscopía igual electrónica, en la cual se ve mayor cantidad de colágeno en esos espacios y se pierde totalmente la imagen. Y pues igual al observar cómo estas fibrosis están separando los hepatocitos de los sinusoides, lo cual no va a permitir una adecuada transporte de oxígeno en el cuerpo. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es el daño que se produce en el hígado cirrótico, en la célula endotelial y en la célula estrellada, en la cual observamos que en la célula endotelial se muestra una disminución de porosidad, aquí mostrando en el lado derecho lo que corresponde al hígado cirrótico, comparándolo con el hígado normal en el lado izquierdo, cómo disminuyen esas fenestras que ya habíamos mencionado que normalmente presentan este tipo de células. También se ha visto un aumento en los radicales libres de oxígeno, que también juegan un papel importante en la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, que van a llevar posteriormente a la producción o al desarrollo de la hipertensión portal, así como también mostramos cómo esta célula disminuye la producción de óxido nítrico, que es parte esencial para la vasodilatación de los vasos sanguíneos, que juegan papel importante en la fisiopatología de la cirrosis. En la célula estrellada, lo que se observa del lado izquierdo es un hígado normal, y del lado derecho al igual un hígado cirrótico, en la cual se muestra un aumento en la síntesis de colágeno cuando la célula se encuentra activada en estos pacientes, y así como también un aumento en la quina del músculo liso activada. Entonces, ¿cómo se muestra un aumento de estos que va a contribuir a la formación de fibrosis?
En la imagen inferior, pues lo que se muestra es que en condiciones normales, estas alteraciones en los vasoconstrictores y vasodilatadores en el hígado normal, cuando se estimulan, pues no producen ningún cambio importante en el tamaño del vaso, pero si el paciente estimula al enfermo, aparentemente en ellos, cuando se da cualquier estímulo que pueda provocar una vasoconstricción, va a ser muy notoria y esto es parte esencial para la formación de la hipertensión. Por lo tanto, estos cambios van a traer una distorsión sinusoidal y van a dar a esto las alteraciones en la arquitectura hepática debido a la fibrosis y a la angiogénesis que van a causar la distorsión progresiva de la microcirculación hepática. Esto, por consecuencia, va a aumentar la resistencia vascular intrahepática, lo que va a producir lo que es la hipertensión portal como parte del síndrome de cirrosis y la capilarización de los sinusoides, que habíamos hablado de la disminución de la porosidad, va a interferir en el intercambio metabólico entre la sangre y los hepatocitos, así como también la presencia de fibrosis en estos espacios, lo que va a llevar a la insuficiencia. Por lo tanto, la hipertensión portal se va a caracterizar como un síndrome clínico muy frecuente en los pacientes con cirrosis, que va a tener un aumento patológico del gradiente de presión portal por arriba de 5 litros de mercurio, y ya cuando se observan estos aumentos de la presión portal van a traer las graves consecuencias que conocemos en el paciente con cirrosis, como es el sangrado corruptible de varias hepáticas, la ascitis, el síndrome hepatorrenal, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatopulmonar, la gastropatía portal y la encefalopatía. Por lo tanto, como siempre hemos entendido que la fisiopatología de la hipertensión portal es causada por una elevación de la resistencia vascular periférica, así como un incremento del tipo venoso, que es lo que nos va a llevar a este síndrome, pero actualmente se está viendo la importante que juega el punto principal de la fisiopatología corresponde a una disfunción microcirculatoria hepática. Esto va a ser debido a la necroapoptosis de los hepatocitos, la capilarización de la célula endotelial, la activación de la célula estrellada, así como la activación de la célula de Kupffer, que es la que nos va a dar y el proceso. Estas alteraciones en la microcirculación hepática es lo que nos va a llevar a las alteraciones en la estructura que corresponden a la formación de fibrosis, a la remodelación vascular y a la presencia de los nódulos de degeneración, como también va a incrementarse el flujo vascular hepático, esto debido a la presencia o elevación de vasoconstrictores, la reducción de los vasodilatadores y la hipertrofia sinusoidal funcional. Y esto, por lo tanto, pues nos va a llevar a la elevación de la resistencia vascular hepática, que juega un papel esencial en la hipertensión. En esta gráfica lo que queremos mostrar es que conforme aumenta la fibrosis, también se ha visto que incrementa el grado de hipertensión portal y por lo tanto, entre mayor fibrosis, mayor hipertensión portal, el mayor riesgo de hipertensión. Por lo tanto, mostrando lo anterior, se ve como en esta gráfica las células sinusoidales van a producir sustancias vasoconstrictoras y que van a estimular a la célula estrellada, como son la presencia de nitroglisanos, de benzinas, vasopresina, etc. Y esto va a generar la activación de la célula estrellada, que la va a provocar una constricción de la célula que también va a
hacer, al estar en contacto con la célula endotelial, la va a contraer y va a hacer con esto un aumento de presión a nivel del sinusoide, así como también la vasoconstricción que va a provocar la producción de estas sustancias vasoconstrictoras. A la vez también la célula endotelial va a disminuir la producción de óxido nítrico y por lo tanto no va a haber una vasodilatación que contrarreste el efecto de la vasoconstricción. Entonces, por lo tanto, con la definición de la microcirculación hepática, pues nos va a llevar a las consecuencias del cambio estructural del vascular hepático, que va a producir la elevación de la resistencia vascular hepática, que junto con el incremento del tipo de uso portal, la desregularización de las células vasculares esplácnicas y la vasodilatación arterial esplácnica, a la hipertensión. Esto es a nivel básico de cómo se desarrolla la hipertensión portal, y que esta hipertensión portal, al haber esta vasodilatación arterial esplácnica con reducción del volumen arterial efectivo, va a haber alteraciones en la función cardíaca, disminución del flujo sistémico arterial, y esto va a llevar a la activación de los sistemas vasoconstrictores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, del sistema nervioso simpático y de la vasopresina, que van a provocar una retención de sodio y agua, que al estar activado persistentemente los sistemas vasoconstrictores, pues es lo que nos va a generar las complicaciones de la hipertensión portal, como es la retención de agua y sodio con la presencia de citis con apremio, y la vasoconstricción renal que nos lleve a un ciclo. Con respecto al hepatocarcinoma, lo que se observa es que al persistir el daño hepático, la muerte celular, va a haber una proliferación compensatoria de las células, y al crecer de manera irregular van a llegar a presentar senescencia y mutaciones y cambios epigenéticos que, al disminuir la vigilancia tumoral, al reducirse factores que protegen a la formación del tumor, nos va a desarrollar la presencia del hepatocarcinoma. Ya una vez en un hígado cirrótico, que es donde se desarrolla la mayoría de los casos de hepatocarcinoma, va a presentarse inicialmente, va a haber esta inestabilidad genética, nódulos clásicos de bajo grado, que posteriormente van a progresar a nódulos clásicos de alto grado, y que en etapa final pues van a dar lo que es la presencia de un hepatocarcinoma. Esto debido a afectación en el mantenimiento de los telómeros, cambios en el ciclo celular y cambios en la señalización de papetina, y aumento del estrés oxidativo, epigenético y remodelamiento cromático a nivel celular. Y esto es lo que nos va a generar una formación de hepatocarcinoma. Como conclusión, el inicio de la enfermedad hepática crónica y de la hipertensión portal es la disfunción microcirculatoria hepática. El aumento de la resistencia vascular intrahepática produce hipertensión portal, y esto en las complicaciones en la cirrosis. La capilarización de los sinusoides y la fibrosis interfiere en el cambio metabólico entre la sangre y los hepatocitos, que es lo que producirá la insuficiencia hepática. La desregularización de las vías de señalización y sus componentes han sido asociados a propiedades esenciales de los tumores, como proliferación celular, elevación de la apoptosis, la invasión tisular y la diseminación. Y el conocimiento de estos eventos moleculares y de las cascadas de señalización intracelular implicadas
pueden proporcionar la identificación de nuevos diálogos terapéuticos. Esto es todo, gracias. Hola, buen día. Yo soy la doctora Alma Curujacha, soy hepatóloga en la ciudad de Monterrey y quiero agradecer a Bayer la invitación para participar en este curso. El día de hoy voy a hablarles un poco acerca de cuál es la situación actual de la cirrosis en México. Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar brevemente de la epidemiología mundial para ponernos en contexto. Posteriormente vamos a hablar de la situación en nuestro país, cuál es el impacto que tiene la cirrosis en México, las principales etiologías que atañen a los mexicanos como causa de cirrosis y terminaremos con algunos mensajes finales importantes para casa. Bueno, la cirrosis, su prevalencia ha ido en aumento en forma global. Si comparamos la prevalencia que había en 1990 con la que se reportó en el 2017, el aumento fue cercano al 3.5%. Se estima que existen alrededor de 10.6 millones de personas infectadas, con cirrosis descompensada, con una prevalencia de 132 por cada 100.000 habitantes, siendo esta prevalencia mayor en hombres, llegando a ser hasta de 162 por 100.000 habitantes y de 103 en mujeres. En lo que respecta a la cirrosis compensada, afecta a 112 millones de personas, con una incidencia de 1.395 por 100.000 habitantes, siendo asimismo también mayor en hombres que en mujeres. A nivel mundial, podemos dividir en igual manera en cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Y vemos en este mapa cómo los países con mayor prevalencia se encuentran en Asia, en algunas partes de África. Sin embargo, nuestro país es considerado un país con alta prevalencia de cirrosis compensada. Y si nos vamos al mapa donde podemos observar la prevalencia de los pacientes con cirrosis descompensada, no se queda atrás, baja un poco la prevalencia, encontrándose alrededor de los 225 a 250 por 100.000 habitantes, siendo una prevalencia considerada alta a nivel mundial. Si dividimos la prevalencia por grupos etarios, podemos ver cómo tanto en hombres que están representados en las barras azules como mujeres, como la incidencia es mayor en pacientes entre los 30 y más o menos los 60 años. Y es aquí donde impacta en forma importante en la vida de los mexicanos, ya que es el grupo de edad productivo en nuestro país. A nivel mundial, la mortalidad por la cirrosis es muy elevada. Para 2017, más o menos, hubo un total de 1.32 millones de muertes en el año, de los cuales el 66% eran hombres. En Europa se estiman aproximadamente 8 millones contra solamente 33.000 en Estados Unidos. Abarca el 2.4% de todas las muertes, con una tasa de 16.5 muertes por 100.000 habitantes. La cirrosis es la 13ª causa de muerte a nivel mundial, con un aumento de 1990 al 2013 de un 45%. África subsahariana sigue siendo la zona donde mayor mortalidad podemos encontrar. Y en esta gráfica podemos observar cómo ha ido aumentando la mortalidad por cirrosis comparando en 1990 con 2015. Podemos ver cómo en los hombres este aumento ha sido mucho más marcado y persistente, mientras que en las mujeres, aunque podemos ver un aumento, este ha sido mucho más paulatino. En cuanto a la muerte por cirrosis, de acuerdo a los diferentes países, en el 2015 México ocupó el segundo lugar en mortalidad, registrando 29.000 muertes en ese año. Vemos también cómo la mortalidad afecta a un grupo de edad muy marcado entre los 40 y los 69 años en hombres y en mujeres un grupo de edad un poquito más avanzada. ¿Cuáles son las principales etiologías? Las principales etiologías de cirrosis a nivel mundial son 3. Las infecciones virales, particularmente de virus B, virus C, el consumo excesivo de alcohol y la enfermedad por depósito de grasa en el hígado. El virus de la hepatitis B sigue siendo hoy en día la principal causa de mortalidad por cirrosis, abarcando un 29%, y también la que tiene más incidencia de cirrosis compensada y descompensada. Sin embargo, si nos podemos analizar las diferentes causas de cirrosis, podemos ver que la prevalencia ha ido aumentando
particularmente por un aumento sorprendente en los pacientes que tienen cirrosis secundaria a esteatohepatitis no alcohólica, teniendo un aumento de un 33% en los pacientes con cirrosis compensada y un 54% en pacientes con cirrosis descompensada. La prevalencia ha más que doblado de la década de 1990 a después del año 2000. Y la mortalidad por etiología está muy relacionada principalmente, como les comentaba, a virus B, virus C, en tercer lugar el alcohol, y posteriormente ya empieza a tomar prevalencia la cirrosis asociada a esteatohepatitis. Y bueno, ¿qué tenemos en México? Estos datos son las principales causas de muerte en México en 2019. Y podemos ver cómo en cuarto lugar tenemos la mortalidad por enfermedades del hígado. En hombres es el quinto lugar. En el 2018 y en años anteriores veíamos que era el cuarto lugar, sin embargo ahora queda en el quinto, y en la mujer sigue y permanece en el séptimo lugar. La mortalidad en el grupo de edad de 35 a 65 años es la cuarta causa de muerte por cirrosis, siendo la séptima causa de muerte en el grupo de 25 a 35 años. Y de las 40.500 defunciones que hubo en el 2019, el 73% fueron hombres. Y podemos ver también, como se ve a nivel mundial, como en México también la incidencia y la tasa de defunciones han ido en aumento si comparamos el 2010 con el 2019. Es decir, ha tenido un aumento constante. Si vemos la tasa de mortalidad por cirrosis por entidad federativa, podemos ver cómo los estados como Veracruz, Puebla, Yucatán, Oaxaca y Chiapas son los estados que reportan mayor mortalidad en nuestro país. Y además, en este mapa podemos observar los años de vida perdida de vida saludable, también se centran mucho más en el sudeste de nuestro país. Existen otros indicadores que tenemos para medir los daños de salud asociados a cirrosis. Ya platicamos de mortalidad, pero también podemos observar en esta tabla cómo la cirrosis fue la cuarta causa de años perdidos por muerte prematura y también la cuarta causa por años de vida saludable perdidos. ¿Cuál es la carga entonces de la cirrosis en nuestro país? Si recuerdan las gráficas que les mostré en donde podríamos ver la edad promedio al diagnóstico, pues hoy en día es de 50 años. Es decir, es población que está activa, económicamente activa. 60% de estos son mujeres, pero la mortalidad sigue siendo mayor en hombres. Y se estima que hay alrededor de 1.5 millones en nuestro país de personas con cirrosis. Y estimaciones dicen que para el 2050 la cifra subirá a casi 2 millones. En el 2014 se estimó un total de 1.181.949 años de vida saludables perdidos debido a la cirrosis. Y bueno, ¿qué hay de los factores de riesgos asociados a cirrosis y su prevalencia en nuestro país? Hay que recordar que todo insulto que causa inflamación crónica puede desencadenar fibrosis y cirrosis y que 90% van a tener una etiología identificada, de los cuales las virales, las tóxicas por alcohol, las metabólicas como el hígado graso son las principales. En cuanto al alcohol, fue el culpable del 46% de la mortalidad en forma global asociada a cirrosis en nuestro país, siendo el 40% de las causas en hombres de 20 a 34 años y subiéndose hasta el 50% en todos los mayores a 35 años. En esta encuesta que se realizó en el 2012, lo que podemos ver es el consumo de alcohol en la población mexicana, en población de 20 años o más, y vemos cómo del 2000 al 2012 ha aumentado el porcentaje de personas consumidoras habituales de alcohol, incluso llegando a ser tan alta como un 67.8%. En cuanto a las enfermedades virales, pues tenemos que la hepatitis C causa el 35% de las causas de muerte por cirrosis, siendo en las mujeres la principal etiología de cirrosis. Y si tenemos una prevalencia estimada entre 1.2 y 1.4%, pues tenemos una población más o menos de 7 millones de infectados. Respecto a la hepatitis B, pues somos considerados un país de baja endemia. Sin embargo, es muy frecuente la asociación del contacto a la hepatitis B, pero solamente 107,000 son portadores crónicos. Y respecto a la etiología de la cirrosis por hígado graso, recordar que esta es hoy la tercera causa de cirrosis en nuestro país. Es una enfermedad realmente prevalente y preocupante, ya que según cifras de la Encuesta Nacional de Salud,
nuestro país, 7 de cada 10 personas tienen o sobrepeso u obesidad. Y si estamos viendo que es la tercera causa de cirrosis, pues obviamente esto explica cómo ha ido aumentando la prevalencia de la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Qué hay con otros factores de riesgo? Bueno, vamos a ver también más adelante acerca del síndrome metabólico, pero en esta tabla les puedo mostrar cómo la tendencia del 2000 al 2012 también ha ido en aumento respecto a la obesidad. O sea, no solamente estamos en 7 de cada 10, sino que seguimos en aumento, por lo que es probable que en los siguientes años vayamos a ir viendo más complicaciones por esta causa. Y en cuanto a la prevalencia de diabetes, que como ustedes saben también está fuertemente asociada con la aparición de esteatohepatitis y desarrollo de cirrosis, pues la prevalencia es preocupante. Tenemos un 9.4% de prevalencia de diabetes, un poquito más en mujeres que en hombres, pero si tomamos este promedio, son un total de 11.2 millones de personas en nuestro país que padecen diabetes. Bueno, y como mensajes finales, hay que recordar que la cirrosis es la cuarta causa de morbilidad en México, que se encuentra entre la cuarta y quinta causa dependiendo del año de mortalidad en hombres y la séptima en mujeres, que su mortalidad ha ido en aumento en México y en todo el mundo, que va a afectar principalmente a hombres y mujeres en edad productiva, que consume una alta carga de costos y de salud pública en nuestro país. Y sobre todo, y muy importante, que las principales etiologías en México y en el mundo son prevenibles y son el alcohol, las hepatitis virales y la esteatohepatitis no alcohólica. Muchas gracias.